con alegría, Señor, cuando viene. Los que caminan por la vida, Señor. Sembrando su paz de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos por la salud y la conversión de José Razo, Maribel Razo, José Paz Razo, María de Jesús Aviña, María del Carmen Razo, Antonio Chávez, José Aviña, María Razo, Aleli Razo, Apolonia Cruz, Petra Meléndez, Juana Viña, Andrés Razo, Juan Núñez Razo, Socorro Núñez, Lorena Razo, Alma Núñez, Ted y Paulina, por la salud de Monseñor John Esef. Oramos también por la salud del seminarista José Torres, de nuestra diócesis de Barinas. Oramos por el eterno descanso de José Antonio Roque, José Linor, Marcelino Oviedo, Joander Vera, Rumalda Pernía, Aurelio Kelves, y en acción de gracias a Dios y a la Virgen del Carmen. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso por mi culpa, por mi gran culpa. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza,
que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos la primicia del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque como se puede esperar lo que ya se posee, en cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla, al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto tan grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, también a los que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a hablar sobre el reino de Dios y la esperanza. Fíjense, la primera lectura de San Pablo a los Romanos nos dice: porque ya es nuestra la salvación. ¿Cómo es nuestra la salvación? Partamos del hecho. El hombre, cuando Dios lo creó, los creó hombre y mujer.
En el libro del Génesis encontramos el hecho de la creación de Dios. Y recordemos que el hombre no moría, el hombre vivía eternamente. ¿Qué hace que el hombre muera? El pecado. ¿Cuál pecado? El de la desobediencia. El hombre, al desobedecer a Dios, cae en pecado. ¿Y la consecuencia del pecado cuál es? La muerte, ¿sí? Ahora bien, según la palabra de Dios, cuando el hombre muere, cuando el hombre peca y entra a la muerte, el hombre automáticamente queda desligado de la salvación eterna. Ahora, Dios quiere volver a redimir al hombre y quiere volver a salvarlo. Quiere salvarlo, quiere llevarlo a ese encuentro personal con Él. ¿Y lo hace a través de qué? De nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo, aquel que dio su vida por nuestra salvación. Por eso en la primera lectura dice, porque ya es nuestra la salvación. Es decir, Cristo vino, murió en la cruz para darnos a nosotros la salvación. Ahora, ya es nuestra. De ahí en adelante depende de quién ir al reino de los cielos. De cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios, escuchen, dice, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. ¿Cuál esperanza? Dice, esperar lo que ya se posee no es tener esperanza. Si nosotros creemos que porque Cristo murió en la cruz ya estamos salvados, significa que no tenemos esperanza. Que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos, que podemos pecar las veces que queramos, que igual Cristo nos ha salvado. Esta es una concepción un poco protestante, y fíjense, ¿no? San Pablo a los romanos ya lo advertía, porque para el pueblo era simplemente creer y ya era salvado. Y si lo llevamos a la actualidad, no estamos lejos, ¿no? ¿Qué dicen los evangélicos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es que la palabra de Dios lo dice. Sí, la palabra de Dios lo dice, en eso estamos claros. Pero el detalle es que debemos saber interpretar la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa creer en el Señor Jesús? Primero, aceptar que Jesús es el Hijo ¿de quién? De Dios. Cosa que, por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan. No lo aceptan como hijo, no lo aceptan como Dios, ni nada por el estilo. Segundo, creer o aceptar la salvación significa creerle ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? En lo que el Señor nos ha dicho a nosotros. Partamos del hecho. San Juan capítulo 6 versículo 51 que dice, el que come mi cuerpo tiene la vida. Ajá. Entonces, para yo poder creer en la salvación de Dios, tengo que creer en esa Eucaristía que es el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Ahora, creer en esa Eucaristía significa que yo tengo que acercarme a esa Eucaristía para poder tener la vida eterna. No basta con decir yo creo en el Señor Jesús para ser salvado. Dice la carta a Santiago, dice, los demonios también creen en el Señor y no por eso son salvados. No les voy a dar la cita ni el capítulo para que lo lean en su casa. Es una carta muy pequeña, muy bonita, ¿sí? Santiago, lean la carta de Santiago, donde van a encontrarse donde dice, no basta con creer en el Señor, porque los demonios también creen en Dios y no por eso son salvados. Entonces, fíjense lo que dice la palabra. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza. ¿Por qué? ¿Cómo se puede esperar lo que ya poseemos? Entonces, no tiene sentido rezar, no tiene sentido ir a la Eucaristía, no tiene sentido orar por los difuntos, no tiene sentido hacer una obra de caridad, no tiene sentido hacer las cosas según el plan de Dios, porque yo ya estoy salvado. Yo ya estoy salvado. Por eso San Pablo nos dice, o sea, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Por tanto, nos dice, esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, ¿qué es lo que esperamos nosotros que todavía no tenemos? Ay, me encanta, ustedes terminan todos evangélicos. ¿Sí, sí? Viene cualquier pastor y le mete los dedos en la boca como unos bobos. ¿Sí? A ver, ¿qué esperamos? ¿Qué esperan ustedes cuando se vayan de este mundo? A ver. Ajá, me encanta el convencimiento con el que me lo dicen ustedes. A ver, ¿qué esperan ustedes después que vayan de esta vida?
Ah, muy bien. ¿La poseen ya? No. ¿Qué tenemos que hacer? Tener la esperanza, primera cosa. Y segundo, obedecer ¿a quién? A Dios. Ser obedientes a la voz de Dios. Porque hasta los ateos creen en Dios, pero no obedecen a Dios. O sea, es tener esperanza. Y segundo, aprender a obedecer ¿a quién? Porque cuando tú obedeces a Dios, automáticamente tú crees en ese Dios. Porque no basta con decir Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice. Si lo dice claramente, y son palabras textuales del mismo Cristo. O sea, no basta con que me digan Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. ¿Y qué nos dice el Señor? Partamos del hecho, volvamos otra vez. Mateo 28, 18, ¿qué dice el Señor? Vayan por todo el mundo y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ya desde allí partimos del hecho de que el bautismo es para todos, tanto adultos como quienes, como los niños. Lo ratifica Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37-38. Este es para ustedes, los adultos, y también para sus hijos. También nos lo reafirma Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14, donde Lidia se bautizó con toda su familia, y en el versículo 31 se bautizó el carcelero con toda su familia. O sea, el bautismo es para todo. El bautismo abre las puertas del cielo, se recibe el Espíritu Santo, nos revestimos de Cristo, nos unimos a Cristo. ¿Qué más? Nos perdona el pecado original, etcétera, etcétera. ¿Qué significa obedecer a Cristo? Significa creer en la Eucaristía, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 22. Lo que yo recibí, yo lo transmití. Y nos explica la Eucaristía. Y al final nos hace una recomendación. Antes de comulgar, antes de recibir el pan y el vino, debemos hacer examen de nuestra. Porque si lo recibimos en pecado, no estamos pecando contra el pan ni contra el vino. Estamos pecando contra el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Para poder creer que esa Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, yo tengo que aprender a creer en Dios y a obedecerle ¿a quién? A Dios. Partiendo del hecho de que esa Eucaristía es el pan que da la vida eterna. ¿Qué significa también obedecer al Señor? Como dice la palabra de Dios, lo que Dios ha unido, que no lo separe ¿quién? Vamos a casarnos los que vivimos amancebados. Vamos a casarnos. Porque significa obedecer ¿a quién? A Dios. Significa obedecer al Señor. Significa darle credibilidad a la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa creerle al Señor? Creer, por ejemplo, que después de esta vida hay perdón de pecados. ¿Cómo? Ya lo dijo el Señor. Todo pecado en esta vida tiene perdón, menos la blasfemia contra el Espíritu. No se perdona ni en esta vida, ni en la otra vida. ¿Cómo se obtiene el perdón en la otra vida? A través de la oración de las personas que aún quedan en este mundo. ¿Dónde lo encontramos? Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 37 al 45. Orar por los difuntos es una obra buena, santa y justa, piadosa. Ahorita vienen los fieles difuntos, el día 2 de noviembre, ¿verdad que sí? Vamos a orar por los fieles difuntos. Pero para poder orar por los fieles difuntos, nosotros debemos ser hombres y mujeres ¿de qué cosa? De fe. ¿Y si nosotros no estamos convencidos de nuestra fe? Si a nosotros viene un pastor evangélico y nos dice, ¿dónde está en la Biblia orar por los difuntos? Y nosotros nos quedamos como pajarito en grama. No, si en el estudio me dijeron a mí que la Iglesia Católica le había agregado ese libro a la Biblia. Claro, no solamente ese, le agregó ese y los 27 del Nuevo Testamento se los agregó la Iglesia. Porque si vamos al caso, cuando Cristo vino al mundo existía el canon de Alejandría, que eran los 47 libros completos del Antiguo Testamento. Y después que Cristo muere y Cristo resucita, mueren los apóstoles y pasan 320 años, es la Iglesia la que recopila los 27 libros del Nuevo Testamento y se los agrega a la Biblia. O sea, no le agregó 1, ni 7, le agregó 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. El problema es que cuando hay gente que no conoce ni de Biblia ni de historia, son aquellos que yo digo, cuando la ignorancia es grande, es atrevida. Y entre más ignorante, más atrevida es, ¿sí? ¿Por qué?
Porque nosotros como buenos católicos debemos salir de esa ignorancia. Ese es el detalle de muchos de nosotros los católicos, ¿sí? Y digo esto porque hay mucha gente que me sigue por las redes sociales. ¿Cuánta gente que nos siguen a través de las redes sociales, por ejemplo, no saben que la Biblia no fue primero que la iglesia? La Biblia como nosotros la conocemos hoy en día, que primero fue la iglesia. Y de la iglesia viene la Sagrada Escritura. Porque es la iglesia la que le dice al mundo en el año 380, más o menos, con el Papa San Damaso I, le dice al mundo, esto es palabra ¿de quién? De Dios. ¿Y el mundo qué dijo? Amén. Que así sea. ¿Sí? Y después viene el protestantismo en el año 1520 con Martín Lutero y comienza a darle destrucción a lo que la iglesia fundada por Cristo había hecho. Y comenzaron a quitarle los libros, entre ellos los libros de Macabeos. ¿Por qué? Porque al quitarle el libro de Macabeos, estaban quitando una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que los muertos alcancen la vida eterna. Porque al quitarle el libro de Macabeos, estaban quitando el hecho de que los fieles oraran ¿por quién? Por los fieles difuntos. Por ejemplo, el libro de la sabiduría. A mí me encanta el libro de la sabiduría. Si usted lee el libro de la sabiduría, en el capítulo 2 habla sobre un hombre, describe a un hombre, a un personaje que va a morir crucificado. Es decir, ese libro de la sabiduría estaba profetizando de alguna manera la muerte ¿de quién? De Cristo. Por eso, en el año 90, San Juan escribe el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis fue escrito en el año 90 del primer siglo. ¿Por qué San Juan escribe el libro del Apocalipsis cuando estaba en la isla de Patmos? Si mal no recuerdo, que ya estaba, como quien dice, exiliado. Él viene a morir de vejez. San Juan escribe este libro y en este libro escribe un versículo que dice: todo aquel que le quite o agregue algo a la escritura, maldito sea. Porque en el año 90 el pueblo de Palestina no creía que Cristo era el Redentor, que Cristo era el Hijo de Dios. Y ellos fueron los primeros que le quitaron a la Sagrada Escritura los 7 libros que luego los protestantes van a reafirmar quitándole a partir del año 1500, 1600. Pero específicamente en el año 1820 con la unión de las iglesias protestantes del mundo. Porque es más, ni siquiera Martín Lutero le quitó los libros. Martín Lutero, que fue el primer protestante, en la Biblia que ellos crearon, que se llama la Biblia del Oso, le pusieron los 7 libros en la parte última. No le quitaron los libros, se los quitaron del Antiguo Testamento y lo colocaron de último, ¿sí? Pero no se los quitó a la Sagrada Escritura como tal. Fíjense cómo conocer la historia te abre el panorama. ¿Sí? Conocer la historia te lleva a ti automáticamente a decir: oye, aquella persona que le ha quitado libros a la Biblia no viene de Dios. Porque ya un apóstol de Cristo, San Juan, lo escribió: maldito sea el que le quite algo a la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Y quiénes le quitaron 7 libros a la Sagrada Escritura? Los protestantes. Y hay gente que le cree. Dígame, en estos días, yo le estaba diciendo aquí al compañero que andaba conmigo, ya vio la última profecía de los protestantes. El ángel ñato. Búsquenlo. Es un ángel ñato que habla, yo no sé si ustedes lo han visto. Qué tontería, Virgen del Carmen bendita. Y la gente tonta cree. La gente boba cree. O sea, esa es mi gran pregunta. O sea, ¿por qué la gente se deja llevar por vanas esperanzas? Si la esperanza nuestra, ¿quién es? Cristo, que ha muerto en la cruz para darnos a nosotros la salvación. Fíjense algo, miren, voy a aprovechar para dar un poquito de clase. Cuando uno estudia en el seminario, nosotros vemos en el seminario una materia que se llama lógica. ¿Sí? Lógica. En esa materia se nos habla de premisas. Hay una premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor? La vida eterna. ¿Cuál es la premisa menor? ¿Sí? La premisa mayor es que Cristo dio la vida para darnos la vida eterna. ¿Cuál es la premisa mayor? Que para yo poder alcanzar la vida eterna, tengo que creer ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? En Cristo.
Entonces, la lógica me lleva a mí a unir la premisa mayor con la premisa menor. ¿Qué significa? Que para yo poder alcanzar la vida eterna, debo primero aprender a creerle ¿a quién? A Cristo. Si yo no le creo a Cristo, no alcanzo la vida eterna. Eso es parte de la lógica. Si usted no le cree a Dios en su palabra, nunca va a alcanzar la vida eterna. Eso tiene lógica. O sea, usted no puede decir que ama a Dios al cual no ves si no eres capaz de amar a tu hermano que ves todos los días. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 34, dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, usted no puede desligar las dos premisas. Hay una premisa mayor: ¿amar a quién? A Dios. Hay una premisa menor: ¿amar a quién? Al prójimo. Para que eso tenga lógica en la vida, nosotros tenemos que aprender que para poder alcanzar a amar a Dios, primero tengo que pasar por la premisa menor, que es amar a quién? Al prójimo. Y eso automáticamente me lleva a amar a quién? A Dios. Así de sencillo. Yo no puedo decir que estoy salvado por el simple hecho de creer en Dios. No. Yo tengo que decir que estoy salvado porque he obedecido a Dios, y la obediencia a Dios me da a mí la seguridad de que yo creo en quién, en Dios. Así de sencillo. Porque vuelvo y repito, si usted solamente dice yo creo en Dios para ser salvado, los demonios también, y no por eso son salvados. Entonces, fíjense cómo la primera lectura hoy nos habla sobre esa esperanza, ¿no? Esa esperanza que debemos tener cada uno de nosotros. En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, la vida eterna, tenemos que esperarlo con paciencia. Mire, cuando hay gente que me dice: padre, es que le hablamos y no se convierte, ¿qué hay que tener? Paciencia. Paciencia. Que todo llega a su cauce, ¿sí? Usted pasa por aquí un río y usted lo desvía, pero le aseguro que en cualquier momento de la historia, ese río vuelve ¿a dónde? A su cauce. Así es sencillo. Hay que tener paciencia. Su marido no se quiere convertir, ¿qué tiene que hacer? Tenga paciencia, ore y recen. Me dijo ayer una señora que estábamos en el curso prematrimonial, me dijo: padre, mi marido tiene el corazón duro. Yo le dije: usted para ablandar unas caraotas, ¿qué hace? Las pone a remojar en agüita, ¿verdad? Y tiene después, ¿qué eso qué tiene? Después que usted pone las caraotas a remojar en un agua, ¿qué tiene que tener? Paciencia. Y esperar hasta que las caraoticas estén blanditas. Si el marido suyo tiene el corazón duro, ¿qué tiene que hacer? Póngalo a remojar. ¿Dónde? En la oración. Y si no, reza por su marido. Si todo el tiempo anda diciendo: ese desgraciado, ese coño de madre, ese no sé qué, y no reza por él. No, póngalo en agua a remojar, póngalo en oración. Y segundo, tenga ¿qué? Paciencia. Porque usted ni se imagina cómo hace el agua para ablandar las caraotas. Usted ni se imagina cómo hace Dios para ablandar el corazón del hombre. Porque es obra de Dios. Dice el Señor en su palabra: usted siembra la semilla y se acuesta a dormir y al otro día ya germina. Pero no se da cuenta cómo. ¿Cómo es el proceso? Así es Dios. Usted rece y ora y tenga paciencia, que Dios hace el resto. ¿Usted cree que cuando uno llega a una parroquia, ¿qué hace uno como sacerdote? Señor, regálele la conversión a este pueblo. Y comienza uno poco a poco a tener paciencia, ¿sí? Y uno poco a poco va recogiendo de esa paciencia, porque la gente va escuchando la palabra ¿de quién? De Dios. Y la gente se va convirtiendo. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Una sola palabrita del Evangelio de hoy. El Señor compara el reino de Dios con dos cosas. Primero, con un granito de ¿qué? Con una semilla de mostaza. Y luego lo compara con un poquito de levadura. La semilla de mostaza y la levadura representan simplemente que el mensaje de Dios siempre va a dar frutos y siempre va a germinar. Que el mensaje de Dios siempre va a hacer, como dice la palabra de Dios, fermentar la harina. Nosotros lo que tenemos que hacer es sembrarla. Nosotros lo que tenemos que hacer es colocarle el poquito de levadura a la vida,
a nuestras familias, a nuestros hijos, a las personas que tenemos al lado. Ya el hecho de que germine y el hecho de que fermente no depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Dios. Depende del Señor. Que ojalá nosotros podamos sembrar esa semilla y podamos colocar ese poquito de levadura en el corazón de nuestras familias, de nuestros hogares, pero también en nuestro corazón. A veces queremos sembrar afuera, pero no sembramos dentro. Hay que sembrar dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Y desde allí comenzar a dar abundantes frutos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa semilla de mostaza se convierte en un arbusto grande. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esas 3 medidas de harina con ese poquito de levadura se fermenta y crece. Ese es el reino de Dios. Debemos hacerlo crecer en medio de nuestra vida y en medio de nuestra familia. Sobre todo también en medio de nuestra parroquia. La gente cuando me dice, padre, a mí me alegra mucho ver la iglesia llena. Es esa semilla que se está sembrando en el corazón de las personas y que Dios es el que la hace germinar. Dios es el que la hace fermentar. Pues pidámosle a Dios la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quédense sentaditos, vamos a hacer el canto del ofertorio. No solo el vino y el pan, venimos a ofrecer, queremos darte algo más, que entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y di con sí generoso para aceptar su misión. como lo hizo María, que su mensaje escuchó y di con sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor,
llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Lléname de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que dices y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a comulgar se pueden acercar. Alma de Cristo, santificado. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me separe de ti, del enemigo malo.
defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, recordarles que el día jueves la Eucaristía por los fieles difuntos va a ser a las 4 de la tarde en el cementerio de Santa Lucía. Para los que tienen allá algún familiar o ser querido, jueves a las 4 de la tarde. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Amén. Nos despedimos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz jornada. Dios les bendiga.